Por nuestra parte, regresamos otra vez. Recordáis, hace un par de semanas leíamos en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, y vamos a volver a ese texto. Como os decía, durante algunas semanas me gustaría meditar con vosotros en torno a este pasaje. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Y, por cierto, también saludar a Mirta después de la operación y contentos de tenerla aquí. Bueno, leemos de nuevo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 24, así para los llamados judíos o griegos, Cristo, el Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hablábamos y meditábamos hace un par de semanas acerca de esta verdad de Cristo, el Cristo crucificado como poder de Dios. Y yo quisiera llamar vuestra atención esta mañana sobre el versículo 30, en el que nos habla de este mismo Cristo crucificado como la sabiduría de Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, por Dios, por el Padre. Y todo lo que tiene que ver con el Evangelio no deja de ser racionalmente es un disparate. No lo digo yo, lo dice el apóstol. La locura de la predicación. La palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden. La predicación del Cristo crucificado, que es tropiezo para unos y disparate para otros. Todo lo que tiene que ver con la esencia del Evangelio no deja de ser, en términos humanos, absolutamente disparatado. Como decíamos hace un par de semanas, los frutos del Evangelio, las consecuencias del Evangelio, eso sí que es fácil de recibir porque es algo visible y es algo bueno. Los frutos del Evangelio traen bien para las personas, para las familias, para las sociedades enteras. El Evangelio a lo largo de la historia ha hecho grandes aportaciones en el ámbito cultural, social, político, lo que queráis, pero son los frutos. Lo que es
la raíz, lo que es la esencia misma del Evangelio, la cruz del crucificado, siempre ha sido y siempre será, en términos humanos, un disparate. Pero no podemos alcanzar los frutos, no podemos participar de los frutos si no consideramos, si no claudicamos delante de la esencia del Evangelio, que nace de Dios, que es iniciativa de Dios. Y esto es una de las cosas, ya digo, que no deja de ser disparatada, el hecho de que Dios nos busca. Estamos muy familiarizados con esa idea, pero no deja de ser absolutamente impresionante el hecho de que Dios nos busca. El Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, del firmamento, el Dios mayor que cualquier cosa que podamos imaginar, el innombrable, el infinito, el inconmensurable, el Dios eterno, nos busca, te busca, nos quiere. Es increíble. Claro, toda aquella tradición cultural de los griegos del siglo I que estaban allí, todo esto les sonaba absolutamente irracional, porque toda esa, ya sabéis, toda esa mitología griega, todos esos dioses a los que se adoraban en aquel tiempo, también toda la cultura romana heredera de la anterior, todo eso eran dioses que ya lo sabéis, que aquellos estaban absolutamente al margen de los seres humanos. No tenían contacto con ellos, eran dioses caprichosos, nunca se sabía por dónde iban a salir, sus rasgos eran en ocasiones más infames que los de las personas. Así que, ¿qué clase de dioses eran aquellos? Y cuando el Evangelio llega a la gente, lo primero que les dice es que Dios busca a las personas, que está interesado en las personas, que quiere a las personas. Eso choca con todo criterio. Y aún a nosotros, si nos aisláramos un poquito de lo que conocemos del Evangelio, sería lógico. Normalmente es el pequeño el que busca al mayor, es el necesitado el que busca al que lo tiene todo. No es al revés. El que todo lo tiene, ¿para qué va a buscar al insignificante? El grande, ¿para qué va a buscar al pequeño? No tiene sentido. Nada en el Evangelio tiene sentido. Y esta es la grandeza del Evangelio. El Hijo del Hombre, dice el Evangelio de Lucas, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, hecho hombre, vino a buscar. Las parábolas del reino insisten en esta idea. ¿Recordáis el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde se recogen varias parábolas? Encontramos esta misma idea. Encontramos la figura del pastor que busca la oveja perdida, la mujer que busca la moneda perdida, el padre del hijo pródigo, que busca a los dos hijos por razones distintas, igualmente necesitados. La declaración de la primera epístola de Juan: nosotros, dice el apóstol, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y una y otra vez el texto que tenemos como referencia, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él nos buscó y Cristo murió por nosotros. Nunca, más allá de los cálculos humanos, racionales, filosóficos, que tanto tienen de divertimento, nunca se trata del hombre buscando a Dios en el sentido profundo de la palabra. Es Dios quien busca al hombre, es Dios quien nos busca, es Dios quien tiene interés por nosotros, es Dios quien se acerca a nosotros, es Dios quien sabe tu nombre y se acerca a ti, es Dios quien tiene interés en establecer contacto y comunión contigo. Esto es lo más tremendo. Y que además esa iniciativa, dice este texto, esa iniciativa no es por curiosidad, no tiene otra razón. ¿Por qué tendría que preocuparse el que todo lo es por los que no son nada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál será el motivo? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? Nada. Ese impulso es únicamente un impulso de amor. Y es un impulso que se ofrece a todos, sin excepción.
una y otra vez volvemos a esta declaración asombrosa para que no queden dudas. Además, esto, mira, sí tiene algo de sentido. Si no tiene nada que buscar, si no tiene nada que ganar, si Dios no necesita de nosotros y sin embargo se acerca y nos busca a nosotros, ¿qué motivo puede haber? Salvo su propio corazón. Y además, ¿por qué tendría que regatear? ¿Por qué tendría que ser justo en ese momento tan mezquino y buscar solo a unos pocos? ¿Por qué razón? ¿Porque son más guapos? ¿Porque son más listos? ¿Porque son más santos? Es ridículo. Una y otra vez la Escritura declara la intención benefactora de Dios para con todos sin excepción. Capítulo 2, primera epístola de Pablo a Timoteo, versículo 4. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres, todos, sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando escribe el apóstol a Tito, le dice que la gracia de Dios, este favor de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aún en la segunda epístola de Pedro, conviene recordar una y otra vez estos pasajes para que no quede dudas al respecto. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, acerca de la segunda venida del Señor, que dice el apóstol que se retarda no por una cuestión de negligencia, sino porque dice el texto, es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De este Dios hablamos, de este Dios escribe el apóstol Pablo en esta primera epístola a los Corintios, de este Dios que se acerca así, que tiene este asombroso interés por nosotros, de esta locura, de este disparate escribe el apóstol. Y dice que Cristo es, este Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, por Él, por Dios, por este movimiento de Dios, por este empeño de Dios, por acercarse a cada uno de nosotros, a todos nosotros, a todos. No hay expresión que cueste más pronunciar al corazón humano. Todos. Del corazón humano lo que sale es la palabra algunos. El establecimiento siempre de diferencias, el establecimiento de barreras, de fronteras, de clasificaciones. Estos sí, aquellos no, por la razón que sea. Todos, dice Dios. Y para todos Dios se ha manifestado en Jesucristo, que es, dice el texto, sabiduría de Dios. En el versículo 30 miraba los libros que escribe la gente que sabe de estas cosas y es muy interesante porque a veces las traducciones, al querer ser estrictamente fieles a la literalidad, pierden un poquito del sentido, ¿no? Y por eso muchos de los autores, de los estudiosos, y por eso también algunas de las versiones ya más contemporáneas, señalan que en realidad, cuando dice el texto que Cristo Jesús es para nosotros, en Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, más que 4 conceptos, lo que se hace aquí en el versículo 30 es desarrollar el versículo 24, la idea de la sabiduría. Y Cristo, que es la sabiduría de Dios, se expresa de 3 maneras, como justificación, como santificación y como redención. Al final no cambia la idea, pero nos ayuda. Jesucristo es la sabiduría de Dios. No que Cristo es la sabiduría como un concepto así extraño, pero Jesús recoge todo lo que el saber de Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios tiene que comunicarnos, todo lo que Dios tiene que respondernos, todos los interrogantes humanos encuentran la respuesta de Dios en Jesús. Él es la respuesta. En la epístola a los Colosenses hay toda una serie de versículos, como muchos
tenéis el esquema de esta meditación, pues ahí tenéis las citas para después buscarlo y mirarlo detenidamente. Pero en la epístola a los Colosenses esto dice el apóstol. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya sabemos a lo que se refiere. Aquí no habla de matemáticas, ni de física, ni de química, ni siquiera de ciencias naturales. Pero toda la sabiduría, todo lo que Dios tiene que comunicarnos, todo lo que de vital es para el ser humano, todo lo que de fundamental tiene que ver con cada uno de nosotros y con nuestras vidas, en esta existencia y en la eternidad, ha sido declarado por Dios claramente y lo ha sido en Jesús. ¿Recordáis ese inicio apoteósico de la epístola a los Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces, habiéndose comunicado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el pasado, a los padres, por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Todo lo que de Dios necesitamos saber, todo lo que de Dios es relevante para nosotros, todo lo que Dios tiene que comunicarnos, todo eso ha sido manifestado en Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. Y por eso, esa sabiduría se expresa de alguna forma, por medio de estas tres palabras, de estas tres verdades, de estos tres conceptos de justificación, de santificación y de redención, que yo voy a mencionar, pero rápidamente, pues ya sabéis que estas palabras dan para mucho y sobre todo para enredarlo. Y lo importante de las verdades no es que sean complejas, sino que sean entendibles, porque si no, no valen para nada. Esta idea de redención, la idea de redención, redimir. La idea de la redención siempre va vinculada a la idea de la liberación. Cristo como sabiduría de Dios, la cruz como locura que viene de Dios, tiene un propósito, que es redimirnos, liberarnos, liberarte y liberarme. Este es el sentido de la sabiduría que Dios ha dado a conocer en Jesucristo. Este es parte de los tesoros que Jesucristo nos da a conocer. El pecado esclaviza. Esa es una de las declaraciones también esenciales de la Escritura. El pecado esclaviza. No hay palabra que haya perdido sentido como probablemente esta. Y sin embargo el pecado esclaviza. Y por eso la salvación, esta redención incluye el perdón de la culpa del pecado. E incluye la liberación de la servidumbre del pecado. Creo que no es acertado ese énfasis, esa insistencia, a veces yo creo que ya enfermiza, de algunos predicadores, escritores, teólogos y buenos amigos míos, empeñados en insistir en que los cristianos somos pecadores. Que lo único que nos diferencia del resto del mundo es que hemos sido perdonados. Eso no podemos decir que es mentira, pero eso es una media verdad, eso es muy peligroso. Ese empeño que pretende, entiendo yo, pretende subrayar el valor de la gracia, pero anula otra parte del Evangelio, y es que Jesucristo nos redime
Sí, de la culpa del pecado, pero también de la servidumbre del pecado. Pero ¿cómo no? Pero ¿cómo podemos decir impunemente que somos exactamente iguales en nuestra manera de vivir que los que no son cristianos, solo que estamos bajo la gracia? ¿Pero esto es el Evangelio? Si tu vida es igual que cuando no eras cristiano, si tu vida es la misma y tu comportamiento es el mismo que cuando el Espíritu de Dios no estaba en tu vida, entonces, ¿qué significa el Evangelio en tu vida? Pero, ¿qué pretendemos afirmar cuando insistimos una y otra vez que en el fondo todos somos pecadores, que en el fondo también que los grandes hombres de Dios eran imperfectos, que los grandes hombres de Dios y los grandes protagonistas del Evangelio eran personas también con pecado? Pues claro que sí, pero ¿qué intentamos decir con eso? ¿Que no hay poder en el Espíritu de Dios para transformar las vidas? Debemos tener mucho cuidado, porque el poder de Dios del que participamos por la fe en Jesucristo, nos permite librarnos, ser redimidos de la culpa del pecado, pero también de la servidumbre del pecado, de forma incompleta, claro, evidentemente, de manera imperfecta. Pues sí, porque de hecho este concepto de la redención tiene un sentido futuro, no será completa hasta el final de los tiempos. La creación entera, recordáis, dice el apóstol, la creación entera gime esperando el momento en que esa redención sea completa. Y en el mismo capítulo, en el capítulo 8 de Romanos, dice el apóstol que así como toda la creación, también nosotros, versículo 23 del capítulo 8, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, nosotros también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Por cierto, nosotros, que dice el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, en nosotros que habita el Espíritu de Dios. No hay habitación del Espíritu de Dios, dice el apóstol en la segunda epístola a los Corintios, donde no hay también libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esos testimonios de conversión, donde el 90% del testimonio es la descripción detallada de todas las miserias y todos los pecados y todas las corrupciones que se realizaba, para terminar diciendo que ahora, bueno, más o menos es igual, pero solo que perdonados. No, eso no es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios. Este Evangelio que redime, ciertamente es poder de Dios y sabiduría de Dios que justifica. Ya sabéis, en Jesús Dios nos declara justos. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo son declarados justos por Dios, son aceptados por Dios. No deja de ser asombroso, porque el Dios que se presenta en la Escritura como el Dios 3 veces santo, nos acepta como justos a nosotros, que efectivamente somos pecadores. Nos justifica. Y Dios hizo que Jesús cargara con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser justos. En varios lugares encontramos esta misma enseñanza. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, dice el apóstol: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en su nombre, reconciliaos con Dios. Y añade: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y una y otra vez tenemos que recordar y tenemos que subrayar que la misma gracia de Dios que salva y perdona es la misma gracia que transforma y cambia la vida. Claro que sí. De manera que no es simplemente que Dios nos declara justos, sino que progresivamente nos va haciendo justos, porque su poder tiene que ver no solo con el perdón del pecado, sino con la destrucción del pecado.
necesariamente. Y si tú sigues atado a las mismas cosas, tu tarea no es ampararte en ese concepto barato de la gracia. Esa idea tan torcida de, ¿recordáis? Bueno, y tan antigua. El apóstol Pablo ya la recoge de aquellos que decían, bueno, pues, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Es de eso de lo que habla la gracia? Pues mira, cuanto más pecado mejor, porque así más gracia. ¿Es eso lo que dice el Evangelio? A mí me da igual las denominaciones que lo sostengan o los teólogos que lo afirmen. Están equivocados. No perseveraremos en el pecado de ninguna manera, pero ¿cómo vamos a ser igual? Estamos negando el poder de Dios. Lo que tendremos que hacer es no buscar coartadas. Tendremos que buscar del Espíritu de Dios para que actúe poderosamente en nuestras vidas. Es que buscamos mal. Lo que buscamos son pretextos, buscamos coartadas, buscamos apaños. Lo que hemos de buscar es esa realidad del poder de Dios, de la que la cruz da testimonio y que se expresa a través, en nuestras vidas, a través de la acción poderosa del Espíritu Santo. Por eso también Cristo es en nosotros, en esa expresión de la sabiduría de Dios, de todo lo que Dios tiene que comunicarnos, no solo justificación o redención, sino también santificación. Lo santo, ya sabéis, son esas cosas que están separadas, apartadas, consagradas para un propósito sagrado. Sean objetos, sean personas. En el Antiguo Testamento, los objetos que había en el tabernáculo y los objetos que estaban en el templo eran santos, estaban dedicados en exclusiva a una función sagrada, lo mismo que los sacerdotes y toda aquella retahíla de elementos, consagrado, apartado, destinado exclusivamente para un uso que tenía que ver con Dios. Nosotros somos santos, lo somos. Pero a la vez, en la Escritura encontramos continuamente la llamada a la santificación. Somos santos como un don recibido de Dios, así nos mira Dios a través de Jesús, pero a la vez que un don es también una tarea. Y en pocos lugares se expresa con más claridad que en esta epístola a los Corintios, en la primera, en el inicio, capítulo 1, versículo 2, en el saludo que hace el apóstol a los cristianos en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, que ya lo son, estamos en Cristo, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Santificados en Cristo y llamados a ser santos. En todos estos conceptos circula ahí como una corriente subterránea al menos dos cuestiones que quiero dejar con vosotros. El pecado y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dos verdades que a veces pasan más desapercibidas en nuestra experiencia cotidiana de lo que debiera, porque las dos son reconocidas, creídas, afirmadas, pero no siempre calan en nuestra conciencia como debiera ser. No solo hacemos cosas mal. Bueno, todos somos pecadores, ¿no? Lo decimos con demasiada ligereza, porque efectivamente no se trata solo de que hacemos cosas que están mal, es que yo soy pecador. Y todo el Evangelio, todo este mensaje, toda la palabra de la cruz, toda esta locura de la predicación, todas estas cosas de las que el apóstol Pablo habla, todo esto solo se hace relevante a la luz de nuestra condición de pecadores y a la luz de la gravedad de esa condición. Por eso, y tampoco está muy presente
ni aún en la predicación, pero la necesidad de arrepentimiento, es decir, la necesidad de entender nuestra condición, la gravedad de nuestra condición, para que entonces el esfuerzo de Dios, ese buscarnos de parte de Dios y ese testimonio de amor que es la cruz, para que todo eso de verdad sea relevante, nos conmueva. Cuando tenemos la mesa llena de alimentos y la nevera repleta, que venga un amigo con una bandejita de pasteles se agradece, pero no significa mucho. Pero cuando hace una semana que no hemos comido y no hay una pizca de pan en nuestra mesa y alguien trae esa misma bandejita, eso se convierte en algo asombroso. Toda aquella gente religiosa que estaba cerca de Jesús se escandalizó, recordáis, cuando aquella mujer vino delante del Señor y montó realmente un número, un poquito aparatoso y, en fin, un poquito incluso desagradable, porque se fue allí, vino llorando y gritando y se puso de rodillas y le echó allí el perfume y todo aquello, ¿no? Y la gente decía, es que hace falta tanto. Y lo que Jesús les dice es que ellos no pueden entender lo que esa mujer, el desgarro y la pasión con la que esa mujer se acerca a Jesús, porque no entienden lo que ella siente. Y lo que ella siente, hasta el desgarro, efectivamente, es su condición de pecado y su distancia con Jesús. Y toda aquella gente que le rodeaba al Señor, de eso no sentían nada. No se sentían pecadores, por tanto no sentían necesidad de arrepentimiento y por tanto tampoco sentían ninguna necesidad de que Dios hiciera ningún esfuerzo en favor de ellos, porque más o menos ya estaban a bien con Dios. La cruz solo cobra valor, el testimonio de todo esto que estamos diciendo, que Jesucristo sea poder y sabiduría de Dios, eso nos conmueve solo en la medida que somos conscientes de nuestra condición de pecado. Si no, no deja de ser algo bonito, en ese sentido tan superficial de la palabra. Qué bonito. Mira, la cruz. Qué bonito, el amor de Dios. Pero eso no sacude una vida ni la conmociona, a menos que uno sea consciente de cuál es su condición y su pecado. Juan el Bautista dice, los evangelios, que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y la predicación de los apóstoles, si miráis en el libro de los Hechos, en las epístolas, recordáis, arrepentíos, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Y cuando el apóstol Pablo escribe, intenta hacer un resumen muy resumido de lo que es el Evangelio, escribe a Timoteo la primera epístola y le dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y cómo podemos entender esto de una manera que no simplemente sea comprensible y se pueda explicar como hago ya ahora, pero cómo podemos entenderlo de una manera que de verdad conmocione nuestra vida? ¿Y cómo podemos explicárselo a nadie? Y que ese alguien sea conmovido y conmocionado también. Ya no solo que no se escandalice como estos griegos o judíos, sino que se reconozca a sí mismo en esto que la palabra de Dios declara. ¿Cómo podemos nosotros introducirnos más y más en esta sabiduría de Dios y cómo podemos comunicarla a otros? ¿Cómo se hace esto si es todo tan disparatado? Esto lo hace la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién si no?
Eso es lo que el apóstol explica en los versículos que siguen del capítulo 2, y en otro domingo que viene, probablemente, si Dios lo permite, nos acercaremos a ese pasaje. Ese pasaje tan extraño, porque, mirad, dice en el capítulo 2, versículo 5, y los anteriores, dice el apóstol que él ha renunciado a moverse en estas cosas echando mano de su sabiduría personal o humana. Pero añade en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría. Hablamos sabiduría, dice, eso sí, no de este siglo, no humana. Hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios en misterio. Porque, y es una de las declaraciones más tremendas a propósito de estas cosas, versículo 13, es que, dice el apóstol, es que lo que estamos enseñando, esto lo enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, el hombre por sí mismo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así que no es cuestión de que no lo sepamos explicar o no lo expliquemos bien. Es que no se puede entender. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto no tiene que ver con una cosa de que hay que ser muy místico y que solo unos 4 privilegiados. No, porque a la vez es muy sencillo, pero hay que encontrar el lenguaje. Y el lenguaje no es el lenguaje meramente humano, es el lenguaje de Dios. Participamos de la sabiduría de Dios, participamos del asombro de lo que es Jesucristo, participamos del reconocimiento de nuestra condición de pecado, de nuestra separación de Dios. Podemos acercarnos con verdadero asombro enamorado, a la realidad del amor de Dios que se acerca a nosotros. Podemos ser ganados por esa locura, sí, pero maravillosa, de la cruz, del amor de Dios. Podemos, si la persona del Espíritu de Dios nos lleva de su mano. En términos de reino de Dios, para saber y para vivir, dependemos enteramente del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, dejaos llenar del Espíritu, dejaos llenar del Espíritu. No está creando un motivo de discusión entre los cristianos acerca de qué es esto y qué no es lo otro. Está iluminando, está guiándonos hacia el elemento fundamental. Por eso tampoco hace una gran explicación, si tampoco hay mucho que contar, ni grandes doctrinas que comunicar. Es dejaos llenar del Espíritu de Dios, dejaos que el Espíritu de Dios actúe en vuestra vida, que desborde en vuestra vida. No terminamos de asumir hasta qué punto es cierto esa verdad de que es el Espíritu el que convence de pecado. ¿Cómo si no? Y que es el Espíritu de Dios quien pone en nosotros, dice la Escritura, una semilla de Dios que nos permite de alguna forma renacer. Y es el Espíritu Santo quien siembra y hace crecer en nosotros su fruto, los rasgos propios del carácter de Jesucristo. Y es el Espíritu quien capacita a los cristianos, a la Iglesia, para servir a Dios de una manera que sea poderosa en el Señor, y no meramente una exhibición de capacidades naturales. Esta es nuestra necesidad, es la necesidad de todos, de aquellos para quienes todavía hoy el mensaje y la palabra de la cruz es escándalo, necesitan de la intervención de la persona del Espíritu de Dios para que les convenza de su propia condición y de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y para nosotros, no le deis más vueltas. Esencialmente lo que necesitamos
Es una presencia poderosa, activa, abundante de la persona del Espíritu Santo en medio de nosotros, entre nosotros y en cada uno de nosotros. Porque entonces ya no necesitamos más coartada ni más excusas. Ya no necesitamos seguir afirmando de forma malsana qué malos somos y qué imperfectos. Porque vamos descubriendo que hay un poder que nos permite vivir de otra manera. Necesitamos argumentar más, ni presentar más excusas para servir a Dios y ocupar el lugar que nos corresponde en el ministerio cristiano, el que sea, porque sabemos que Dios nos capacita. Y por eso tampoco necesitamos de grandes esfuerzos intelectuales para entender más y más de lo que significa esa sabiduría de Dios que se expresa en Jesús, porque se hace cercana a nosotros, porque nos conmueve y en esa conmoción nos transforma. Nuestra tarea es estar a la escucha de la voz del Espíritu Santo de Dios y una disposición de apertura a la acción de Dios en esta persona gloriosa del Espíritu Santo. Nada tiene que ver con polémicas ridículas entre denominaciones y tonterías, sino con la realidad de lo que, ¿recordáis? Alguien llamaba el dulce huésped del alma, que está en nosotros, que quiere morar en abundancia dentro de nosotros, para entender y para vivir. Esto queremos. Termino. Sabéis que en la traducción que tenemos no se percibe bien, pero ese texto de Efesios del capítulo 5, del sed llenos del Espíritu, los que saben griego y estas cosas, nos recuerdan que en realidad esa es una expresión que está en voz pasiva. Es decir, no, la traducción exacta sería esta, no sed llenos. Uno dice, bueno, ¿y cómo me lleno? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace eso? Lo que el texto dice más bien es este sentido de dejaos llenar. Dejaos llenar. Porque también aquí la iniciativa es de Dios y el deseo es de Dios. Y cuando hay una exhortación es porque es también una promesa y es lo que Dios quiere hacer. Este es el camino. De todo eso nosotros ahora hacemos memoria y vamos a participar de la mesa del Señor. Porque todas estas cosas que no es que no se pueden entender racionalmente, las acabamos de explicar, ¿no? Mejor o peor, pero bueno, explicadas están, ¿no? Pero estas cosas que solo Dios mismo puede traernos de una forma que nos conmueva, pues necesitan expresarse de maneras muy gráficas, muy sencillas. Entonces, ya veis, las dos ordenanzas esenciales que encontramos, bueno, esenciales y no esenciales, las que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Dos símbolos, dos ilustraciones, dos formas de ver, el bautismo y la Santa Cena, para que de forma muy sencilla esté ante nosotros estas realidades que son de un valor tan poderoso. Y tal como el Señor instituyó y nos enseñó a hacer y a repetir, nosotros pues nos acercamos a estos símbolos sencillos del pan y del vino, que nos hablan de Jesús, de aquel que dice el apóstol a los colosenses, de aquel que es la imagen del Dios invisible, el icono de Dios, que se vea. Él, que es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de los resucitados de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Esto recordamos y esto celebramos.